superior. Se recordarán de que cuando hablábamos de la figura del delito, establecíamos de que era una institución tan antigua como el derecho penal mismo, tan compleja y en especial cuando se trató de alguna manera de tratar de definirlo. De ahí entonces que empezó a darse las primeras manifestaciones a través del movimiento el criterio legalista, de ahí estableciéndose que era lo prohibido por la ley, por el movimiento filosófico cuando se estableció de que era sinónimo de pecado, hasta que culminó particularmente con la visión de las escuelas del derecho, en donde estableció directamente la escuela del derecho, la escuela clásica, de que era un ente jurídico, y finalmente la escuela positivista, que era un fenómeno natural. Por supuesto que también apareció las escuelas del derecho, las escuelas intermedias, y de alguna manera pues dando su particular punto de vista. Obviamente no es sino hasta en el año 1900 cuando aparece el movimiento técnico jurídico, creando precisamente la teoría general del delito, la cual de alguna manera estaría a cargo precisamente del estudio de todos aquellos elementos comunes a todo hecho punible. De ahí que el movimiento técnico jurídico alemán estableciera entonces de que para definir el delito había que hacerlo a través de la integración de sus elementos. Situación que hasta el día de hoy evidentemente pues se hace patente y se hace una realidad. Así es que es justamente a través de la creación de los elementos positivos, la conducta humana, la tipicidad, la antagonicidad y la culpabilidad, la que establece hoy en día ese estudio en particular. Cabe mencionar que el día de hoy, pues vamos a trabajar en cuanto a establecer no solo las definiciones, sino los aspectos más relevantes de todos esos elementos positivos. Debido a cuenta, entonces, empiezo con el primer elemento. Se habla de acción o conducta humana. Algunos autores le mencionan como acción, como todo movimiento, toda manifestación de modificación del mundo exterior que tenga trascendencia al derecho penal. En lo particular, se le habla también, otros autores consideran de conducta humana. Es precisamente este particular término el cual yo considero el más adecuado, porque hoy en día al derecho penal no le interesan los objetos inanimados ni los animales, sino solamente al ser humano. De ahí que entonces considero que el término más apropiado para poder hablar del elemento positivo número 1 es la conducta humana. Entiéndase entonces de que bajo la perspectiva de lo que hoy en día todavía está prácticamente aceptable, se dice que la conducta humana es todo comportamiento que modifica el mundo exterior, y toda modificación implica un resultado, la denominada teoría del acto. De ahí que nuestro Código Penal sea un derecho penal de acto. También cabe mencionar que ha adquirido realmente mayor relevancia y más aceptación en los últimos años el concepto de que la conducta humana es la manifestación de voluntad y que esa voluntad implica siempre una finalidad. De ahí entonces de que me referiré al concepto de al elemento positivo de la conducta humana como una manifestación de voluntad. De ahí entonces es importante advertir que este primer elemento positivo, por supuesto que adquiere una gran manifestación, una gran importancia, tomando en consideración de que es una manifestación de voluntad que implica una finalidad, y esto implica entonces que cuando Juan Pérez de los Palotes saca su revólver y dispara sobre la humanidad de una persona y la mata, pues evidentemente está manifestando su propia voluntad.
es decir, la voluntad de matar, que atendía directamente a una finalidad, en este caso, conseguir la muerte del sujeto. Bien, de esa cuenta entonces entendemos de que existen varias clases de delitos, es decir, se manifiestan varias formas de cometer un delito. A través de la conducta humana se manifiestan varias formas, es decir, a través de un hacer, es decir, aparecen delitos de acción. De ahí que el verbo rector sería hacer. Prácticamente encontramos entonces que los delitos de acción son una manifestación de hacer en este caso, y cuando se trata de una omisión es un dejar de hacer. Me van a disculpar en el ínterin de esto si tengo estas interrupciones, pero estoy sufriendo de una fuerte gripe y no quiero, pues, de alguna manera dejar de dar clases tampoco, aunque es un poco molesto, pero les pido nada más su comprensión. Bien, cuando hay delitos de omisión es cuando existe la obligatoriedad de hacer algo y dejamos de hacerlo. En este caso, por una manifestación de la conducta de no hacer. El típico caso cuando vamos manejando, por ejemplo, y de pronto miramos un accidente y pasamos solo husmeando, viendo. Cuando pasamos y dejamos de hacer es cuando la ley sanciona nuestra conducta, porque básicamente nosotros tendríamos que detener el vehículo, ir a auxiliar a esa persona, mínimo, en todo caso, agarrar nuestro teléfono y en lugar de tomar videos, que es lo que normalmente se hace ahora, lo que se debe hacer es llamar a la policía o llamar a los bomberos para que vayan en auxilio de esa persona. Si nosotros dejamos de hacer esa llamada, de hacer ese acto de auxilio, prácticamente nosotros estamos cometiendo un delito de omisión de auxilio. Y si esa persona fallece a consecuencia de la falta del auxilio que nosotros le dejamos de dar, entonces evidentemente que podemos ser sujetos penalmente por el delito de homicidio. En ese orden entonces tenemos la obligatoriedad y por eso son delitos de omisión, porque se deja de hacer algo a lo que tenemos obligación de hacer. Luego aparecen los denominados delitos de comisión por omisión. Los delitos de comisión por omisión son los delitos en donde se combina un hacer para dejar de hacer. Entiéndase el típico caso de la enfermera que tiene que atender a su paciente y suministrarle su medicamento cada 30 minutos, rigurosamente, porque de lo contrario esa persona fallece. Y efectivamente la enfermera en el ínterin se da cuenta, por ejemplo, de que es un vecino que le cae mal, y entonces para evitar la responsabilidad penal se automedica, se autosuministra, en este caso un medicamento que obligatoriamente la hará dormir y por supuesto pasa lo inevitable. Pasan los 30 minutos en los que ella se mantiene en estado evidentemente de sueño y al despertar, pues evidentemente el paciente ha fallecido. Si nosotros observamos, ella hizo algo para provocar efectivamente y justificar el dejar de hacer. Entonces, al descubrirse que efectivamente se hizo algo para dejar de hacer a lo que teníamos obligación, entonces se configura el delito de comisión por omisión. Y también, por último, hay los denominados delitos de simple o pura actividad. Estos delitos denominados simples o de pura actividad es precisamente cuando los delitos se cometen por el solo hecho
de pertenecer o de participar, en este caso, en algo a lo que está prohibido. El hecho, por ejemplo, de pertenecer a una banda criminal, el hecho de pertenecer, por ejemplo, a una banda organizada, bajo el concepto de que bajo el concepto de que el hecho de haber conspirado con otras personas para poder cometer un hecho criminal, el haberse concertado con otros, haberse asociado de manera ilícita para la comisión posterior de determinados delitos. Esto implica entonces que el solo hecho de pertenecer a ese grupo organizado, ese grupo criminal organizado, ya es delito. Entonces, el solo hecho de haber conspirado, de haberse puesto de acuerdo y de haber concertado con otros para la comisión de un determinado delito, ya de por sí es delito. Y de ahí entonces que aparecen los denominados delitos de simple o de pura actividad. Los grupos insurgentes, por ejemplo, los grupos terroristas, las agrupaciones terroristas, en donde, por ejemplo, se cobijan bajo determinada agrupación y deciden, por ejemplo, que van a volar una torre de alumbrado eléctrico. Evidentemente que el primer acto, que es el organizarse y estar ya fuera de los márgenes de la ley, hace que se convierta ya en delito de simple o pura actividad. Si posterior a eso ya llegan y vuelan la torre, entonces ya sería un típico acto de terrorismo. Bien, ante esta situación es importante advertir entonces de que encontramos estas 4 manifestaciones de la conducta humana que se traducen en 4 clases de delitos. Delitos de acción, cuando se hace algo; delitos de omisión, cuando se deja de hacer algo que obligadamente estamos por ley a hacerlo; de comisión por omisión, cuando se une el hacer para dejar de hacer; y los delitos de simple o pura actividad. Dentro de esta institución de la conducta humana, también aparece una que es bien interesante y muy llamativa, que se llama el iter criminis. El iter criminis, en términos concretos, no es más que el denominado camino del delito o camino del crimen. En este caso, hay algunos autores que le denominan el vía crucis del delincuente, haciendo acopio al vía crucis que sufrió, al camino que recorrió en este caso Jesucristo con la cruz al hombro, particularmente el sufrimiento que llegó hasta su culminación. En este caso, la idea de hacer el símil es porque el sujeto, cuando está en el dilema en que si comete o si consuma el delito o no, está en un vía crucis, en un sufrimiento para establecer si se hace criminal, si se materializa el delito o no. Esa primera fase es una fase interna, es una fase que no tiene trascendencia para el derecho penal porque simplemente está en la mente del sujeto. Cuando el sujeto está entre que comete, que no comete, es un sufrimiento, es un vía cruz. Pero cuando finalmente resuelve y dice, bueno, voy a cometer el delito, entiéndase que estamos casi a fin de mes, que ya vienen las facturas del pago de casa, que ya vienen las facturas del pago de fluido eléctrico, el pago de nuevos alimentos, comprar nuevos alimentos, el pago del colegio, etcétera, y la persona se encuentra sin trabajo, pese a que ha salido a buscar, pese a que ha buscado la fórmula de suplir esas necesidades de la manera honrada. Pero resulta de que todas las puertas se le han cerrado. Llegó fin de mes y no le queda otra solución que cometer el delito, ya sea de robo,
de hurto o de estafa. En el peor de los casos, pues, decide finalmente, pues, ir a robar, no le queda otra, y finalmente resuelve que la solución para su problema es robar. Bien, ahí entonces esa fase es la fase externa, esa sí ya le interesa al derecho penal, esa ya tiene trascendencia para el derecho penal. ¿Por qué? Porque básicamente ya estamos a la realización de actos preparatorios del delito y eso ya tiene importancia. ¿Por qué razón? Porque pasan 4 cosas. La primera es que con los actos preparatorios del delito, el delito finalmente se consuma. Es decir, piensa en ir a robar, sale y efectivamente perjudican su patrimonio a un sujeto pasivo, en este caso otra persona, y lo despoja de sus bienes. Entonces el delito se consuma. Y fíjense que esa fase ya es interesante porque ya está tipificada en nuestro Código Penal, que en este caso sería el artículo 13 de nuestro Código Penal. Luego viene la otra posibilidad. Realiza todos los actos preparatorios del delito, consigue el arma, se disfraza, sale y efectivamente asaltar a la persona va cuando de repente resulta de que viene la patrulla de la policía y lo aprenden. Entonces hay un típico estado de tentativa. Es decir, tuvo toda la buena voluntad para poder hacerlo, pero por circunstancias ajenas a él no se consuma el delito. Entonces esa manifestación de la conducta humana ya se presenta de conformidad con el artículo 14 de nuestro Código Penal. Luego aparece la otra manifestación de ese iter criminis, que es la tentativa imposible, que viene el sujeto queriendo, en este caso, robar a una persona y por supuesto que lo quiere hacer bajo la amenaza directamente de algo. En este caso, toma una pistola de juguete de su hijo y sale y obviamente pues al querer intimidar al sujeto pasivo, lo hace con una pistola de juguete. El sujeto pasivo, que era un conocedor de armas, se da cuenta de que esa arma no es más que de juguete y entonces viene y simplemente no lo deja. Entonces el delito se considera que es una tentativa imposible en la medida en que aparecen los actos inidóneos para la comisión del delito. Eso estaría básicamente establecido en el artículo 15 de nuestro Código Penal. Y luego aparecería, bueno, en este caso, el desistimiento, que es cuando el sujeto ha pensado en la comisión del delito, tiene todos los actos preparatorios listos, los ejecuta, tiene en su poder incluso el bien que ha de despojar al sujeto que ha sido asaltado y finalmente ya teniéndolo en su poder empieza como con un acto de conciencia y decide mejor no devolver en todo caso el dinero. Así entonces hay la denominada desistimiento. En cualquiera de las 4 manifestaciones que quede esta circunstancia, todas ya tienen trascendencia para el derecho penal. En el caso específico, para la imposición de una pena. En el caso particular del delito consumado, pues se impondrá una pena que corresponda directamente al delito de conformidad con lo que tenga señalado el Código Penal. Luego aparecerá en este caso, en el caso de la tentativa imposible, imponiéndose una pena, como que si el delito se hubiera consumado, solo que rebajada en una tercera parte. Y en el caso de la tentativa imposible, excepto que los hechos en términos generales no constituyen delito, por sí mismos se aplicará una medida de seguridad. Y finalmente en el desistimiento, si los hechos derivados de los actos para cometer el delito no constituyen delitos por sí mismos, quedará exento. Pero si los hechos para los efectos de es consumado,
en este caso, pero posteriormente abandonada la acción criminal, entonces simple y sencillamente se impone en este caso la pena que corresponda a los hechos si son constitutivos de delito. Si lo vemos entonces en las 4 manifestaciones del iter criminis, ya aparece entonces la manifestación de la conducta humana, entendiéndose que hubo una manifestación de voluntad que era precisamente perjudicar en el patrimonio a una persona, y esa voluntad implicó una finalidad, que era precisamente apropiarse o quedarse con, en este caso, el bien ajeno. Bien, si lo vemos entonces, el primer elemento positivo, que es la conducta humana, tiene varias connotaciones y básicamente es lo que importa en este momento para empezar a definir el delito. Luego, siguiendo con la teoría del delito, con lo que establecieron los alemanes en el año 1900, aparece la tipicidad. Ya vimos nosotros cómo nace la tipicidad y básicamente cuál en este caso es su función. En este caso, la función de la tipicidad en términos concretos es, y dice la doctrina, es la encuadrabilidad, dice, de la conducta humana al molde abstracto que describe la ley. Es decir, la encuadrabilidad de un hecho, la encuadrabilidad de la conducta humana a un hecho punible. Entiéndase esto como el hecho precisamente de que si Juan saca su revólver y dispara a la humanidad de Antonio y lo mata, entonces ese hecho hay que encuadrarlo en un tipo penal. Y para que se pueda hacer esa encuadrabilidad, ya aparece entonces uno de los principios fundamentales del derecho penal, que es el principio de legalidad. En ese concepto, el Estado debió haber definido con anterioridad que el hecho de matar a otra persona era delito. Y efectivamente nosotros revisamos en nuestro Código Penal, en el decreto 1773, y observamos que en el artículo 123 hay un tipo penal que describe, en este caso, de manera abstracta, lo que podría considerarse delito. Y dice claramente que quien diere muerte a alguna persona comete homicidio. Y al homicida se le impondrá una pena de 15 a 40 años. Entonces, vemos de que existe un tipo penal, vemos que el Estado ha ejercido, en este caso, su jus penale, es decir, ha creado una norma jurídico penal, le ha puesto un nombre y ha descrito realmente cómo debe darse, en este caso, la manifestación de la conducta humana. Ante esa circunstancia, entonces, es evidente de que cuando el sujeto saca su revólver y dispara sobre la humanidad de otra persona y lo mata, pues el Código Penal ya lo tiene previsto como delito y le tiene impuesta una pena. De ahí, entonces, lo interesante particularmente de este acto singular, que es encuadrar ese hecho concreto a un tipo penal concreto. Y dice la doctrina, es la encuadrabilidad de la conducta humana al molde abstracto que describe la ley. Entonces, aquí es interesante porque es un molde abstracto. ¿Por qué es abstracto? Porque en tanto no se haga realidad, solo queda como una nube merodeando por la cabeza de todos, para ver al final de cuentas a quién le cae. Dice que describe la ley. Entonces aquí es interesante irnos a otra institución que es la ley penal. Y en este caso, pues obviamente esta institución que está también en la parte general, la doctrina define a la ley penal como la descripción de una conducta humana hecha por el Estado, que describe evidentemente pues un hecho punible y que le trae aparejada una sanción o una pena.
Recordémonos de que en este caso la ley penal, en términos concretos, es la única que puede crear derecho penal. ¿Por qué razón? Porque es la que tiene, en este caso, la manifestación del Estado de crear y de decir qué conductas considera delictiva. Aquí es interesante entonces ver que habla también en ese orden la doctrina con relación a la ley penal y a la norma penal. Ya la ley penal la dijimos, pero ¿qué es la norma penal? Y aquí entonces empieza la otra parte que hay que analizar con relación a la teoría de las normas. Pregunto entonces a ustedes, en su curso normal de Derecho Penal 1, ¿vieron la teoría de las normas? No, ni yo. ¿No la vieron? Bueno, pues eso era importante porque hace la diferencia entre ley penal y norma penal. ¿Y por qué es importante hacer esa diferenciación? Bueno, primero porque la pregunta sería, ¿qué hace el sujeto cuando desenfunda su revólver y mata a otro? ¿Adecua su conducta a la ley penal o transgrede la ley penal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes que pasa? En mi opinión, transgrede. ¿Qué pasa? ¿Ah? Considero que transgrede la ley, licenciado. ¿Considera que qué? Que transgrede la ley. Transgrede la ley. Bueno, esto es importante porque aquí viene la segunda pregunta. ¿Qué es la antijuricidad? Que es el otro elemento que hay que analizar. E hice esa pregunta porque tiene íntima relación la tipicidad con la antijuricidad. Tanto así que se dice que la antijuricidad necesita de la existencia de la tipicidad para poder aparecer como tal. Entonces, la antijuridicidad es ir en contra de la norma. Entonces, cuando el sujeto saca su revólver y dispara sobre una persona, ¿qué es lo que hace? Transgredir la ley penal o la norma penal. Transgredir una norma jurídica. Entonces, ¿qué es la ley penal y qué es la norma penal? ¿O será lo mismo? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Angie. Considero que la ley penal es un conjunto de normas jurídico-penales. En el caso del homicidio, el que estamos ahorita estamos adecuándolo al tipo penal, lo cual es lo mismo que la norma penal. Es el delito descrito en una ley. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra opinión? ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dijo Angie? ¿Que la ley penal es lo mismo que la norma penal? No, licenciado, disculpe, es que una ley penal es ese conjunto de normas jurídico-penales, es esa manifestación del Estado de poder redactar o describir las conductas antijurídicas y sus respectivas consecuencias. Cada una de esas descripciones conforman una norma penal. Eso es lo que trataba de decir. Vale. Bueno, no se preocupen en cuanto a esta discusión porque al final de cuentas este ha sido un tema de debate durante muchísimos años. Para llegar yo considero igual. Sí, dime. No es lo mismo.
Porque, digamos, la norma penal para mí es una regla. Ajá. Y la ley penal para mí es algo, es como una tipificación legal, por decirlo así, Ya. que como que define las penas o algo así, pero no es lo mismo, porque la ley es la ley, la norma sí es como lo que le había dicho al principio, Va. es una regla. Bueno. No se preocupen en cuanto a opinar, en cuanto a que sea contraria, que sea diferente, eso no se preocupen. Eso pasó en el derecho penal porque se discutió ampliamente si era lo mismo la ley penal que la norma penal. Y ahí es donde aparece Meyer con su famosa teoría de las normas. Acuérdense que los alemanes fueron los que tomaron la vanguardia del estudio de la ciencia del derecho penal y dentro de ellos pues también estudiaron el delito y estudiaron la pena. Obviamente para llegar a esta situación de que Meyer dice que no es lo mismo la ley penal que la norma penal. Y se lo voy a explicar de una manera sencilla para que quede claro. Entonces, se lo voy a explicar de la siguiente forma. Voy a poner delante de mi pantalla esta imagen. Creo que la miran bien todos. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Qué es? ¿Qué es? Un árbol. Un árbol. Es un árbol. ¿Me lo pueden describir? ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Un tronco, hojas y ramas. Uh-huh. ¿Qué más? Un árbol ¿Qué más dibujado. observan? Vida. Yo veo realmente Ajá, una civileta de árbol. ajá. ¿Y qué conforma el árbol? Raíces. ¿Qué conforma? Ah, muy bien. O sea que el árbol se compone de sus raíces, de su tronco y de sus ramas y de su follaje. Perfecto. Ahora díganme ustedes, ¿cuál creen que es la ley penal y cuál creen que es la norma penal en este dibujo? Siento que la ley penal es la que define. Entonces, la silueta para mí sería la ley penal porque está definiendo el árbol, la forma del árbol. Ahora Entonces, lo demás ¿cuál sería, formas. cuál sería la ley penal entonces para ti? ¿Cuál es La la ley silueta. penal para ti? La silueta del árbol, Ok. porque es la forma que le ¿Alguien da más? lo que define. Bueno, ¿alguien más que me diga? Para mí ¿Qué es sería la norma penal por las raíces, porque de ahí es en donde se define todo. Ajá. ¿Y la ley penal cuál sería? La ley penal sería su tronco con sus ramificaciones. Bueno, muy bien. Y ahora dime por qué. ¿Por qué sería la ley penal para ti el tronco y sus raíces, perdón, el tronco y sus ramas? ¿Y por qué la norma serían las raíces? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que esta gran discusión entre saber si era lo mismo la ley penal que la norma penal fue tema de debate y fue tema realmente en el que el derecho penal debatió con tanta pasión durante muchas décadas. Cuando aparece Meyer con su teoría de las normas, ayuda a despejar justamente ese gran dilema. Y en esa explicación que él da en la teoría de las normas, dice que no es lo mismo la ley penal que la norma penal. La ley penal describe, dice, una conducta determinada por el Estado, el cual el Estado ha definido como delito o como falta. Entonces, en este dibujo que les presento,
dice que la ley penal es justamente todo lo que compone el árbol desde su tronco, sus ramas y su follaje. Y la norma penal son sus raíces. ¿Miren? ¿Están observando ahí? ¿Están observando? Ok. Si nosotros, al querer entender la diferencia entre la ley penal y la norma penal, con este simple dibujito, vemos lo siguiente. En el árbol, que se compone de sus raíces, de su tronco y de sus ramas y su follaje, que es un todo, entendemos que solo podemos ver desde el tronco para arriba. Y para nosotros ese es el árbol, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa con la ley penal. Si ustedes pueden sacar su código penal y leerme, por ejemplo, el artículo 123. ¿Qué dice el artículo 123? Artículo 123. Homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Gracias, Carla. Eso significa entonces que eso es lo que nosotros vemos. Esa es la ley penal. Y si ustedes van un poquito más atrás en la definición de la ley penal, dice que es la descripción de una conducta humana que el Estado ha definido como delito, como falta, y que le ha aparejado una sanción. Bueno, eso es lo que nosotros vemos. En el artículo 123, entonces, aparece la ley penal. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? En relación a este árbol, es lo que nosotros vemos, la ley penal. Pero ¿qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que no vemos en el artículo 123? ¿Qué es lo que no vemos nosotros en el artículo 123? Las normas. La norma. ¿Y cuál sería? ¿Y por qué no la vemos? ¿Por qué no la vemos? Porque está oculta. ¿Ya? Por eso es que en el dibujo nosotros miramos solo la ley penal. Pero la norma penal no la vemos. No la vemos. ¿Por qué no vemos la norma penal, jóvenes? ¿Por qué no vemos la norma penal, jóvenes? Tal vez porque posiblemente está detrás de la ley penal. Porque está oculta, no lo estoy diciendo pues, porque está oculta. Por eso es que no la vemos. En este árbol, nosotros miramos el tronco, su rama, su follaje, eso es lo que vemos. En el artículo 123, cuando leemos la descripción de la conducta que el Estado, la conducta humana que el Estado nos impuso para que sepamos qué es el homicidio. Pero lo que no vemos, porque está oculto en este dibujo, son las raíces. Esa es la norma penal. Lo que significa que en el artículo 123 está oculta la norma penal. ¿Cuál sería entonces la norma penal en el artículo 123? ¿La imposición de prisión, licenciado? ¿Cuál? La imposición de prisión, ¿no? No, esa sería la sanción. Esa sería la sanción. ¿Será lo que va a regular el delito y sus faltas, licenciado? La forma en que
que diere muerte a la persona. Ah, bueno, se lo voy a decir en otras palabras. ¿Cuál es el primer mandamiento? Es uno de los mandamientos. No matarás. No matarás. Ah, Matarás. entonces, cuando el Estado define que darle muerte a una persona se va a llamar homicidio y se le impondrá una pena de prisión de 15 a 40 años, lo que nos está describiendo es la ley penal. Y por eso es que en el dibujo es lo que nosotros vemos. El tronco, sus ramas, su follaje, ¿ya? Es lo que nosotros vemos. Pero lo que nosotros no vemos dentro de la ley penal es la norma penal. ¿Y por qué no la vemos? Porque está oculta. Como las raíces directamente de este árbol están ocultas. Por eso es que nunca nosotros vemos el árbol completo. Solo vemos el tronco, pero las raíces no la vemos. Y en este caso, la norma penal, estando oculta en el artículo 123, es justamente el mandamiento. Y en este caso es no. Entonces, ahora sí, ¿creen ustedes que están en condiciones de poder decir que la ley penal es una cosa y la norma penal es otra? ¿O será lo mismo? Sí, licenciado. Sí que... Sí podemos diferenciar cuál es la ley penal y la norma penal. Ah, bueno, entonces ya vieron que la norma penal es el mandato a nuestra conducta. En otras palabras, lo que el derecho penal nos dice a nosotros es que no debemos matar. ¿Ya? Punto. Ahí está. Entonces ahora vengo y con esta aclaración paso a la siguiente pregunta. ¿Qué es la antijuricidad? Es lo contrario a derecho, licenciado. Por lógica, ¿va? Por lógica. Anti, contrario, jurídico, la ley. Entonces, cuando Juan Pérez de los Palotes saca su revólver y dispara sobre la humanidad de una persona y la mata, ¿qué hizo con su conducta humana? ¿La adecuó a la ley penal? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque está incumpliendo una ley penal. Por eso, yo creo que sí la adecuó, licenciado. O sea, en otras palabras, ¿contrarió la ley penal o contrarió la norma penal? Contrarió la norma penal. Bueno, cuando Juan Pérez de los Palotes saca su revólver y dispara y mata a una persona, lo que está haciendo es adecuando su conducta al molde abstracto de la ley, porque la ley dice quien diere muerte. Ese quien significa que puede ser cualquier persona. Y dice al molde abstracto, es decir, es imaginario, anda flotando en el ambiente, ¿ya? Entonces, cuando alguien viene, saca el revólver y dispara sobre la humanidad de otra persona y la mata, ese molde deja de ser abstracto para convertirse en algo concreto. Entonces, cuando el sujeto dispara su revólver y mata a una persona, lo que hace es adecuar su conducta a la ley penal. Pero ¿qué es lo que está contrariando? El mandamiento de no matar, ¿ya? Entonces la antijuricidad no es lo contrario a la ley, no es lo contrario al derecho. La antijuricidad, en otras palabras, es la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal. ¿Por qué razón? Porque ahora que ustedes ya leyeron el artículo 123, ya saben que hay un tipo penal.
Ya saben que hay una descripción de una conducta que el Estado considera delictiva. Ya saben que hay una sanción penal, que es una pena de prisión de 15 a 40 años, que es lo que el Estado demanda de usted, que no mate. ¿Y qué es entonces lo que espera de usted el Estado? ¿Qué es lo que espera de usted? ¿Que mate o que no mate? ¿Qué espera de usted? Que no mate. ¿Que no mate? Bueno. Entonces, y cuando mata, entonces, ¿qué es lo que está oponiendo? Su norma a la normatividad del Estado que decía no debe matar. Entonces, la antijuricidad es la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal. Fíjense bien. Y esto trae como consecuencia entonces algo interesante. ¿Quién es el único que tiene entendimiento para saber que existe un tipo penal, para saber que existe una descripción de la conducta y para saber que existe un mandamiento, que en este caso es no matar? Y sin embargo, se determina por su voluntad y mata, a pesar de una amenaza de una sanción. La pregunta entonces, ¿quién es el que puede pensar y razonar? El ser humano. Licenciado. Entonces, aquí confirmo lo primero. Al Estado hoy en día ya no le interesan los objetos inanimados y los animales, porque esos no pueden pensar. Los objetos inanimados menos, esos ni piensan ni actúan. Los animales actúan por instinto. El sujeto, el ser humano, actúa por comportamiento, ¿ya? Actúa conforme su conducta. Entonces, la culpabilidad es la capacidad del ser humano para reaccionar ante las exigencias normativas derivadas de la prevención general. Y esto implica entonces un conocimiento previo de que existe un tipo penal. La exigencia a un comportamiento distinto, que es el mandamiento de no matar. Y, oigan bien esto, la libertad de voluntad del sujeto, de saber que existe un tipo penal, de que existe una amenaza, de que le exige un comportamiento distinto a través de la normativa a su conducta. Y sin embargo, libremente, oigan, autodetermina por su propia voluntad matar. Entonces, a eso se le llama voluntad criminal. Eso se llama entonces culpabilidad. Entonces, cuando Juan Pérez de los Palotes saca su revólver y dispara sobre una persona y la mata, existe una conducta humana que es una manifestación de la voluntad, y esa voluntad implica una finalidad. Existe un tipo penal que está previamente descrito por el Estado. En este caso ya vimos que existe el artículo 123. Que existe una antijuricidad porque existe una relación de oposición entre la conducta y la norma penal, que era el no matar. Y por supuesto, ¿quién lo hizo? Que es capaz de saber, aún así tiene la voluntad de hacerlo. Entonces a eso se le llama culpabilidad. Entonces hay una conducta típica, antijurídica y culpable.
Eso significa entonces que se ha construido técnicamente el delito y por lo tanto lo estamos definiendo hoy en base a la integración de sus elementos positivos. Obviamente esto es el paso previo que nosotros como juristas debemos saber antes de la aplicación del libro segundo, que es todo lo relativo a los delitos. ¿Ya? O sea, si ahorita, por ejemplo, aparece un hecho donde un sujeto está sacando un revólver y le dispara a otro y lo mata, y corre todo el tumulto de gente, y el de la tienda dice, ¡ay, lo mataron! Y viene otra gente y dice, ¡ay, fregado! Este que mató, ese lo agarró la gente y hoy sí se fregó porque ya cometió un delito. Y muchos van a decir, este es un gran matón, ese es un asesino. Bueno, al final, cuando llegue la policía y efectivamente lo aprenden y se lo llevan, el acto de encuadrar ese hecho al tipo penal concreto le corresponde ¿a quién? A la vecina que fue a ver, al curioso, al que estaba en el taller y fue a ver, a la señora que vende tortillas, o le corresponde a un estudioso del derecho. ¿A quién le corresponde? Estudioso del derecho. Le corresponde al estudioso del derecho. Eso implica entonces que será usted el que tenga que hacer la parte técnica, la parte científica, ¿ya? En otras palabras, usted pudo haber ido a la tortillería y haber olvidado su código penal, y un día la señora que estaba ahí despachando las tortillas, como encontró el código, se puso a leerlo, y al fin llegó al artículo 123 y dice, bueno, quien diera muerte a una persona comete homicidio y se le impondrá una pena de 15 a 40 años. Bueno, la señora dice, hoy sí se lo llevó el río, porque ya mató a una persona y lo van a condenar de 15 a 40 años. Pero, ¿por qué hizo eso? Porque la señora leyó el código, porque entendió que había un código y había un delito. Pero en el caso suyo, usted va a tener la tarea justamente de encuadrar ese hecho de manera técnica. Porque antes de llegar al Código Penal, usted tuvo que haber hecho un repaso mental para saber qué era la conducta humana que se manifestó en ese hecho. ¿Cuál era la finalidad de ese comportamiento de ese sujeto? Porque nos van a decir, hay homicidio, otros van a decir asesinato, y entonces, ¿qué es? ¿Es uno o es otro? Y al final de cuentas, la gente va a decir, hoy sí se lo llevó al río porque matar es pecado. Hasta van a confundir eso. Y otros van a decir, bueno, hoy sí se lo llevó a la fregada porque cabal lo que dice la ley, que no debe matar. Y otros van a decir, ay, pero ¿qué estaba pensando este pobre muchacho? Era la capacidad de razonar, ya, lo que la gente dice. Entonces, a usted sí, estudiante de Derecho, futuro abogado, futuro juez, futuro defensor, futuro abogado litigante, a usted sí le compete la obligatoriedad de saber que esa conducta que manifestó el muchacho es delictiva, porque sabe que hay la integración de los elementos positivos del delito y que eso implica entonces una conducta humana
que es una manifestación de voluntad y que esa voluntad implica una finalidad. Y que existe un tipo penal y que en ese tipo penal usted debe encuadrar ese hecho concreto. Y que hay una relación de oposición entre la conducta y la norma que decía no matar. Y por supuesto quien lo hizo fue un sujeto capaz. Al final de cuentas, usted va a definir que hubo un delito, pero no en base al código, sino en base al conocimiento que nos da la teoría general del delito, instituida desde el año 1900 y que prevalece hasta nuestros días. Sí, y solo así, entonces podremos pasar a la segunda parte, que sería entonces preguntarnos cuál delito cometió. Se dan cuenta que no podemos pasar a entrar de lleno a nuestro contenido de nuestro Derecho Penal 2 si no tenemos bien claro el contenido del Derecho Penal 1. En este caso, la teoría general del delito. ¿Me comprenden ahora por qué la pregunta inicial? ¿Por qué en el Código Penal no se define el delito como en otras leyes, que se define el matrimonio, por ejemplo? ¿Por qué no se define? En todo caso, para definir entonces el delito, hay que hacerlo conforme a las reglas de la técnica que ha establecido la misma ciencia del derecho penal. ¿Y cuáles son esas reglas? A través del estudio de una institución especializada que se llama Teoría General del Delito y que fue creada en 1900 por los alemanes y que hoy en día nos establece que para definir un delito es a través de la integración de todos, oigan, de todos los elementos positivos, que son la conducta humana, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Estamos ahora en condiciones más o menos de entender la parte especial, ¿sí o no? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Héctor Miranda. A mí me surge la duda del artículo 123 con el 124, porque dice, al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años, según el artículo 123. En el artículo 124, homicidio cometido a estado de emoción violenta, quien matare en estado de emoción violenta se le impondrá prisión de 2 a 8 años. ¿Por qué es menos cantidad de años? Bueno, se lo voy a responder así de sencillo porque ya son las 6:59 y eso es justamente como anillo al dedo de la pregunta. Ok, gracias. Vamos, esa es la tarea ahorita del Derecho Penal 2. Ir viendo artículo por artículo, ir viendo tipo penal por tipo penal. ¿Cómo se integra cada tipo penal? Que traducido en buen chapín sería como a preguntarle a usted, ¿es lo mismo tamal que pache? Se parecen. Y ahí usted deme la respuesta. ¿Es lo mismo un tamal que un pache? No, licenciado. Ok. Entonces, ¿cómo voy a saber cuándo estoy ante un pache y cuándo estoy ante un tamal? Me lo tiene que explicar un experto, una experta cocinera, un chef experto. Y él me va a decir cuáles son los elementos que integran el pache y cuáles son los elementos que integran el tamal. Entonces, y solamente así voy a estar en condiciones de saber el día de mañana cuando me ponga frente a alguien que venda y me diga, este es un pache y este es un tamal. Entonces yo ya voy a saber escoger cuál es el pache y cuál es el tamal. ¿Pero por qué? Porque ya me explicaron de cómo se conforma un pache y cómo se conforma un tamal. Entonces, la respuesta a esto, ¿por qué un delito es distinto al otro? Por supuesto que esto está aquí en el Código Penal, pero la explicación está en la doctrina, ¿ya? Y entonces es lo que tenemos que hacer en lo sucesivo, ir estudiando cada uno de los artículos, cada uno
tiene sus propios elementos, como cada pache, como cada tamal tiene sus propios ingredientes, cada artículo tiene sus propios elementos. Pero no podemos pasar a esto aquí sin antes no saber técnicamente cómo se conforma un delito. Porque si lo hacemos solo con el código, estaríamos prácticamente aplicando un recetario de cocina a un hecho concreto. Entonces, cae como anillo al dedo su pregunta, porque eso es justamente lo que yo quiero cuando terminemos de hacer el repaso de la teoría general del delito. Que estemos en condiciones. O sea, un chef no se vuelve chef solo porque se pone la gabacha, sino porque recorre todo un mundo de conocimientos en cada uno de los platillos que va a elaborar. Y por supuesto, eso es la tarea de nosotros. Aunque parezca burda la comparación, eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, es todo un arte la cocina. Y por eso es que no todos son chefs. Y no todos son buenos chefs. ¿Me explico? De eso trata entonces lo que tenemos que hacer y aprender en la primera parte. ¿Hablamos de delito? Sí. Ahora entendamos por qué estamos hablando de delito. La segunda parte. ¿Qué delito es? Ahora vamos a estudiarlo uno por uno. Excelente pregunta, excelente intervención, estimado Héctor. Sé que no contesta su pregunta en forma técnica, pero eso lo vamos a dejar para cuando ya aterricemos en la forma de estudiar el código en la parte especial. Pero sí cae como anillo al dedo porque precisamente no podemos pasar a estudiar el Derecho Penal 2 si no tenemos bien claro el Derecho Penal 1, y en especial en esta parte. Entonces, bueno, muchas gracias, Héctor, y me comprometo a que cuando ya aterricemos en esto, va a quedar claro cuál es la interrogante suya y se va a despejar definitivamente. En la próxima clase nos quedan pendientes 3 elementos que se dan: la imputabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad y la punibilidad, que son las que cajoneramente están en todos, pero que no necesariamente nos debe servir para definir técnicamente el delito. Con los 4 elementos que vimos ahorita, la acción, la conducta humana, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, podemos definir, es decir, es la media con la que en cualquier parte del mundo podemos hablar de delito. La imputabilidad ya la vamos a ver porque en algunos casos debe estar y en otros casos no debe estar dentro de la conformación como elemento. Las condiciones objetivas de punibilidad igual y la punibilidad como tal. Entonces, por ahora me quedo con lo que hemos explicado y continuamos en la próxima clase con el tema de la imputabilidad y su función y el por qué en algunos casos integra la tabla de los elementos del delito y en otros casos no. Igualmente con los demás delitos. Espero entonces, estimados compañeros, que vayamos comprendiendo la dinámica que quiero impregnar en este tema del Derecho Penal 2. Quiero realmente que estén bien puliditos o por lo menos tengan la noción de qué es lo que estamos hablando para que en todo caso aterricemos y comprendamos mejor el Derecho Penal 2. Como se los dije, el Derecho Penal no es de memorizarlo. El Derecho Penal es de analizarlo, de entenderlo, de comprenderlo y luego ya vendrá en lo sucesivo cómo hablamos de Derecho Penal. Por ahora, muchísimas gracias, estimados amigos. Les deseo una buena noche. Espero que esta clase les haya gustado y que sobre todo les haya dejado realmente el conocimiento que yo quiero transmitir y la forma en que quiero hacer de mis estudiantes unos auténticos doctos del derecho penal. Muchas gracias. Víctor, vamos a ir rapidito una preguntita, así para que nosotros vamos a ir repasando. Usted tomó el curso desde el capítulo 2 del libro, ¿verdad?
¿De qué parte me estás hablando? ¿De la teoría del delito? No, el capítulo segundo sería de la ley penal. Ya el capítulo tercero ya empieza todo lo que sería de la teoría del delito. Sí, hablé un poquito de la ley penal porque es parte, aquí dice al molde abstracto que describe la ley, dice, entonces, bueno, si hablamos de ley penal, nos surge la duda, ¿es lo mismo la ley penal que la norma penal? Y entonces tuve que retroceder. Como te puedes dar cuenta, el derecho penal es uno y se aplica en uno, pero tenemos que tener claro las distintas instituciones como tal. Y por eso es que hice acopio de esto. Más adelante vamos a ver otras cositas como la participación en el delito, por ejemplo, que no necesariamente pues está en esas figuras, tienen que estar al principio. O sea, vamos a ir tomando cosas del derecho penal 1 porque es necesario que las hablemos en el derecho penal 2. Pero sí, me alegra mucho que estés ubicada, trata de estudiar un poquito por ahí para ir entendiendo. Pero lo más importante también es el cuadro sinóptico y ves cada uno de los elementos cómo se integran y cómo se van desarrollando uno por uno. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Feliz noche. Gracias, licenciado. Mejor, licenciado. Tu clase. Gracias, licenciado, por la clase. Buenas noches, doctor, que siga mejor.